Vamos a leer San Mateo capítulo 23. San Mateo capítulo 23, el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Aquí dice, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos no con un dedo quieren moverles. Hasta aquí. Ustedes ya han escuchado que sobre la salvación de Charles Spurgeon y también acerca de la salvación de Martín Lutero y también Juan Wesley, ¿no? Realmente ellos eran muy famosos en el Señor y ellos eran verdaderos salvos. Todos ellos fracasaron en la ley de Moisés un día. Por eso han preferido a la gracia de Dios en vez de la obra de la ley de Moisés. Porque ellos han podido fracasar en la ley de Moisés por reflejar a sus corazones con la ley de Moisés. Pero los muchos no quieren reflejar a sus corazones con la ley de Moisés. Por eso hoy en día ellos no pueden menos que sentarse en la, aquí dice, cátedra de Moisés, asiento de Moisés, como los escribas y los fariseos. Entonces, ¿cuál era la característica de los escribas y fariseos? Según el versículo 3, porque dicen y no hacen. Siempre enseñaba, ¿qué enseñaba a los otros? La ley de Moisés. ¿Sí o no? Pero ellos no hicieron. Siempre decían, pero no hicieron la ley de Moisés. Lo que era un gran problema ante Dios. Siempre se sentaba en el asiento de Moisés, donde ellos tenían mucha autoridad, ¿sí o no?, sobre los pueblos. Mandaban y juzgaban y acusaban. Pero ellos no se enseñaron a sí mismos con la ley de Moisés. Lo que era un gran problema. Hoy en día también.
Los muchos que dicen la ley de Moisés, la ley de Moisés, la ley de Moisés, pero no hacen. ¿Sí o no? Por eso Jesús, ¿qué dijo? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Lo que es un gran problema hoy en día. ¿Sí o no? Hermanos, ¿cuál es la verdadera función de la ley de Moisés? ¿Cuál es la verdadera función de la ley de Moisés? Y también, ¿dónde está escrito sobre la función de la ley de Moisés que funcionaba correctamente en el corazón? Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 22. Ya escuchábamos muchas veces. ¿Dónde está escrito que la verdadera función de la ley de Moisés, que funcionaba muy bien en el corazón de Josías? Segunda de Reyes, capítulo 22. El versículo 3. A los 18 años del rey Josías envió el rey Safán, hijos de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: 5. Que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros, albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se le confiaré, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo al sumo sacerdote Hilcías, al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo leo. Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro, la ley, rasgó sus vestidos. Miren, hermanos, aquí está escrito que la verdadera función de la ley de Moisés, que funcionó correctamente, bien en el corazón del rey Josías. Mire, antes de oír la ley de Moisés, Josías, en su opinión, él andaba muy bien. Porque él arreglaba ¿qué? La casa de Jehová.
Pero hermanos, el rey Josías arreglaba la casa de Jehová según conforme su pensamiento. Sí, arreglaba algunas cosas según conforme su propio pensamiento. Por eso aún en la casa de Jehová había que las cosas inmundas. Arreglaba, pero todavía que había las cosas inmundas. Por no conocer que a la ley de Moisés, por eso. Se arreglaba la casa de Dios. Pero no según conforme la ley de Moisés. Pero aquí dice, un día, el verso 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leo. Un día el sumo sacerdote Hilcías, ¿qué ha hallado? El libro de la ley en la casa de Jehová. Quiere decir que el sumo sacerdote Hilcías conocía la ley de Moisés. Él también, vagamente. ¿Sí o no? Pero él ha dado a Safán que el libro de la ley de Moisés para el rey Josías. Luego Safán ha leído que la ley de Moisés ante el rey Josías. En aquel momento el rey Josías que no pudo menos que rasgar su ropa. ¿Qué significa rasgar la ropa? Significa que tirando su propia justicia. Y el que entendió la ira de Dios por la ley de Moisés. Aquí dice, id y pregunta a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová. Aquí dice, ira de Jehová. Según Romanos capítulo 4, ¿dónde está escrito? La ley que se produce, la ira. Antes de que el rey Josías escuchara la ley de Moisés a través de Safán, en su opinión, él andaba muy bien. ¿Por qué? Yo estoy arreglando la casa de Dios. Desde yo era muy pequeño, yo solamente servía a Dios, invocaba que su nombre. Pero en la realidad él arreglaba la casa de Dios según conforme su pensamiento, en vez de la ley de Moisés. Pues aún en la casa de Jehová, donde había que las cosas inmundas todavía. Pero por la gracia de Dios, él escuchó la ley de Moisés detalladamente a través de un escriba llamado Safán. Al escucharlo, él rasgó su ropa. Quiere decir que
Él tiró su propia obra. Él tiró, ¿qué tiró? Su propia justicia. Y también, ¿qué entendió? Ya la ira de Jehová está sobre mí. La ira de Jehová está sobre todo Israel. Ayunaba y rasgó su ropa. Estaba en una posición de muy pecador, también tan miserable. Aparentemente el rey Josías andaba muy bien antes de oír que la ley de Moisés. Ya le dije a ustedes, un día me daba cuenta que los hermanos colombianos no entendieron la función de la ley de Moisés. Por eso Jehová me mandó que hay que predicar sobre los 10 mandamientos en púlpito. Pues en un domingo yo empecé a explicar sobre los 10 mandamientos en púlpito ante los hermanos de allá, los asistentes colombianos. Pasando unos días, una hermana me llamó. Ella era una abuela. Me llamó y diciendo que, Pastor Sin, yo quiero hablar con usted, pastor. Entonces yo puedo visitar ahora la iglesia. Por eso yo le dije que sí, ¿cómo no? Venga ahora mismo. Y ella empezó a confesar lo que había en su corazón. Y mientras que estaba confesando lo que había en su corazón, ella lloraba mucho. No derramaba lágrima de cocodrilo, sino que la verdadera lágrima. Lloraba, casi un poco golpeaba su pecho. Pastor, mire, yo soy una mujer muy ignorante, pastor, porque aunque mi hija siempre andaba en el camino de pecado, siempre andaba con algunos chicos. Pero yo nunca pensaba que mi hija estaba andando en el camino de pecado. Nunca pensaba así, pastor. Sin casamiento. Mi hija andaba con los chicos y daba a la luz hijos. Pero siempre yo pensaba que lo que era normal en mi país, normal. Pero al escuchar los 10 mandamientos con todo mi corazón, me daba cuenta que yo era una mujer muy pecadora, una persona muy pecaminosa, nada más, pastor. Sin embargo, siempre yo pensaba, yo servía muy bien a Dios. Pastor, yo estaba muy equivocada, pastor. Aunque mi hija estaba andando en el camino de pecado, pero para mí no era un pecado.
lo que era normal. Aunque mi hija no se casaba, pero siempre andaba con hombre. Ahora entiendo, pastor. Mi hija es una pecadora. Yo también, pastor. Soy una pecadora. Ahora, pastor, sinceramente, yo necesito la sangre de Cristo, pastor. Soy una mujer muy ignorante, pastor. Aunque yo vivía en el pecado, también mi hija sí también, pero nunca yo pensaba así, pastor. Después de oír los 10 mandamientos con mi corazón, yo entendía. Yo vivía en el pecado. Y mi hija hace también, pastor. Ella que se dé cuenta, la ira de Dios, el juicio de Dios, también conocimiento del pecado también. La función de la ley de Moisés funcionaba muy bien en el corazón de ella. Por eso ella entendió la ira de Dios y la muerte también, teniendo que entender, sabiendo que el conocimiento del pecado. Como el rey Josías. Pero los muchos hoy en día solo quieren sentarse en el asiento, la silla de Moisés. ¿Sí o no? Dicen, pero no hacen. ¿Sí o no? No adulterarás, ni hurtarás, no mentirás, honra a tus padres. Pero nunca quieren reflejar a sus corazones con la ley de Moisés. ¿Sí o no? Pues aunque cada día mentía y adulteraba, menospreciaba a sus padres, haciendo que los hijos, amando al dinero más 1000 de veces que Dios, sin embargo, soy bueno, soy sincero así. Sí. En el pensamiento del rey Josías, él arreglaba muy bien la casa de Jehová. Pero un día el sumo sacerdote Hilcías ha hallado el libro de la ley de Moisés en la casa de Jehová. Luego envió al rey Josías que ese libro, por medio de un escriba llamado Safán. Y Safán ha leído el libro de la ley de Moisés ante el rey Josías. Se acabó de oír la ley de Moisés. Él rasgó su vestido. Quiere decir, rompió su propia justicia. Oh, ay de mis pueblos. La ira de Dios ya vino a nosotros. Él tiró toda su propia obra. Sí, Señor, yo arreglaba la casa de usted según conforme mi pensamiento.
al verlo a través de la ley de Moisés, donde había muchas cosas inmundas. ¿Sí? Como una señora, una abuelita colombiana. Ella lloraba, pastor. Aparentemente ella era muy culta ella. Era muy educada. Caminaba así como culta. Así. Cuando asistía a la iglesia siempre se vestía muy bien, muy ordenado. Hablaba como si fuera una mujer muy educada. Pero ella lloró. Pastor, así. Mía, pastor, también mi corazón. Mi corazón estaba muy podrido. Mía estaba en una parte de una ciudad de los Estados Unidos donde encontró un muchacho luego sin casamiento, sin papeles. Luego dio a luz un niño y se separó de su exnovio, ahora viviendo conmigo aquí. Pero yo pensé, lo que era normal, ¿sí? Muy bien, está bien. Pero ahora escucha la ley de Moisés. Terrible. Mía. Cometió un gran pecado ante Dios. Yo también. Pastor, sinceramente, ahora yo necesito la sangre de Cristo, pastor. Pues yo hablé en mi corazón que, por la gracia de Dios. Yo solamente explicaba los 10 mandamientos en el púlpito. No adulterarás, no mentirás, no hurtarás. Honrará a tus padres. Al mismo tiempo, una señora colombiana, la cual en aquel momento era un poco jovencita, al escuchar los 10. Ella estaba muy incómoda. Luego se escapó. Al leer el testimonio de la salvación de Martin Luther, me daba cuenta que antes de escuchar la buena noticia, quiere decir, antes de escuchar el Evangelio de Cristo, en aquel entonces, la función de la ley de Moisés funcionó muy bien en el corazón de Martin Luther. Y aunque él decía, pero no hicieron, no. Él también decía, pero intentaba mucho para guardar la ley con todo su corazón. No sentaba en el asiento de Moisés. Siempre reflejaba su corazón con la ley de Moisés. Martin Luther. Charles Spurgeon así también. Cuando él tenía 17 años, también reflejaba su corazón con la ley de Moisés. Por eso él murió. ¿Cómo yo puedo solucionar mis pecados? Aparentemente, él era un joven muy, muy bueno, porque su padre era un pastor de la iglesia.
al conocer a la ley de Moisés, cada día él sufría más por el pecado. Pues cada la ley de Moisés descubría que el corazón de Juan Wesley, Charles Spurgeon, ¿cómo yo puedo solucionar mis pecados? Pero los que están sentándose aquí en la silla de Moisés, cátedra de Moisés, dicen, pero no hacen. Solamente hacen llevar los hombros de los oyentes que el yugo de la ley de Moisés, pero ellos no llevan. La ley de Moisés funcionaba muy bien en el corazón del apóstol Pablo. ¿Sí o no? Pues el que confesó en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Aunque lea muchas, pero otra vamos a repetir. Romanos capítulo 7. Siete. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco codiciará la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y el apóstol Pablo, ¿cómo entendió que la codicia era pecado? Por la ley, ¿sí o no? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco codiciará la codicia si la ley no dijera no codiciarlas. Aquí dice 9. Y sin la ley vivía en un tiempo como el rey Josías. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, como el rey Josías. ¿Sí? Pues si ustedes quieren oír el Evangelio de Cristo, entonces primero deben oír ¿qué? La voz de la ley de Moisés. Para necesitar ¿qué? La sangre de Cristo. ¿Sí o no? Para necesitar ¿qué? Tomar la sangre de Cristo. También para comer el cuerpo de Cristo. Amén. Pero muchos no quieren oír que la voz de la ley de Moisés. Por eso yo estoy sirviendo muy bien a Dios en su opinión. Creo que a veces yo puedo ir al cielo, a veces no puedo. Así. Siempre está viviendo así. Pero segunda de Reyes capítulo 22, el versículo 13, y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha concedido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon
las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Aquí dice, la ira de Jehová. Al escuchar esto, la ley de Moisés, el rey Josías, ¿qué entendió? La ira de Jehová. ¿Y qué tiró? Tiró su propia justicia. Tiró absolutamente su propia obra también. Luego, ¿él qué necesitaba? Él necesitaba ¿qué? Mesías. Por eso capítulo 23. El versículo 22, 23, 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. ¿El que celebraba? ¿Celebraba qué? Pascua. Cuando los israelitas celebraban la Pascua, en aquel momento, ¿qué comieron? Ovejas. ¿Sí o no? Con legumbres que amarguras. ¿Qué significa eso? Meditaban y pensaban en Mesías. ¿Sí? Jesús ¿qué dice? El que no come mi cuerpo, el que no toma mi sangre, él no tiene la vida. ¿Sí o no? El que come, toma mi cuerpo y mi sangre. Él tiene la vida. ¿Sí o no? Pues cuando los israelitas celebraban la Pascua, ellos ¿qué comían? La carne de cordero. Con legumbres que amargas, ¿sí o no? ¿Qué significa esto? Meditando en Mesías. Sí, Dios mío, necesitamos que Mesías. Para comer ¿qué? Cordero. Sí o sí, las ovejitas fueron degolladas, ¿sí o no? Fueron cortadas. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Para hacer ¿qué? Una ofrenda. Por causa de nuestros pecados. Pues el que no come el pan, ni toma el vino, quiere decir que su sangre no tiene la vida. ¿Por qué el rey Josías no necesitaba celebrar la Pascua? Por no oír la ley de Moisés con el corazón, por eso. Pero un día él oyó con todo su corazón la ley de Moisés a través de un escriba sabio. En aquel tiró toda su propia obra y toda su propia justicia. Luego celebraba
la Pascua grandemente, más que los otros, ¿sí? Otros reyes de todo Israel. Sí, Dios mío, solamente necesitamos Mesías para salvarnos, Señor. Y yo explicaba sobre la verdadera función de la ley de Moisés. ¿Sí? Pues cuando la función de la ley de Moisés, que funcionaba muy bien en el corazón del hombre, en aquel sí o sí los hombres que entendieron la ira de Dios y el juicio de Dios y la muerte y el pecado que Dios dice, sobre todo el origen del hombre en Adán. Ya le decía a ustedes que pues la ley produce ira. Romano capítulo 4, el versículo 15. Pues la ley produce, ¿qué produce? Ira. Ya, entonces, ¿cuál es la verdadera función del verdadero evangelio? Ahora quiero explicar un poco que la verdadera función del evangelio de Cristo. Hermanos, la resurrección también está incluida al evangelio de Cristo. ¿Solamente la cruz es el evangelio de Cristo? No. La resurrección también está incluida a la ley de, al evangelio de Cristo. También Jesús es el Señor, lo que es una parte del evangelio. ¿Sí? La cruz también y la resurrección también está incluida aquí en el evangelio de Cristo. Jesús es Señor. ¿Quieres? Jesús es mi Rey. Jesús es mi dueño. Lo que es también una parte del evangelio de Cristo. Cuando el evangelio, la función del evangelio de Cristo funcionaba muy bien en el corazón, en el que el hombre llegó a ser justo. Llegó a ser justificado. No llegó a ser a un pecador, no. Ya, por eso, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, el versículo 4. ¿Ya encontraron? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era pecador, no justo. Aquí dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por él. Alcanzó, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Pecador no.
Los que todavía están creyendo que, soy pecador, pues pecador. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Todavía el Evangelio de Cristo no se cumplió en él, por eso. La eficacia del Evangelio de Cristo y la función del Evangelio de Cristo siempre nos llevar a ser ¿qué? Justificados. También una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, ¿sí o no? ¿Dónde está escrito? Ya en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Pues un día la función de Evangelio de Cristo funcionó muy bien en mi corazón. Quiere decir que el Evangelio de Cristo se cumple en mi corazón. Por eso yo llegué a ser justificado. Y con mi boca yo confieso que soy ya un justo. Soy una nueva criatura. Pero anteriormente yo no pude decir eso, ni tampoco pude confesar esto, por no tener la fe de Jesucristo. Por eso, en el caso de Abel, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué ofreció? Cordero, sí. Mesías. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Si en Adán no hay justo ni aún uno, pero en Jesús hay justo. Pues en el año 1986, el 4 de noviembre, a las 9, casi 30 o 40, en aquel la función del Evangelio de Cristo funcionó muy bien en mi corazón. Se cumplió. Pues yo llegué a ser justo, como Abel. También yo confesé eso por mi boca, que soy justo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. ¿Dónde está escrito la verdadera salvación? 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Este es para traer abajo a Cristo. Quiere decir que no deben creer los milagros. Él subió o descendió. Lo que no era importante. Entonces, ¿cuál era la importante en Jesús? Aquí dice 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra. Evangelio, ¿no? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. El Evangelio de Cristo que el apóstol Pablo y los apóstoles predicaban. ¿Sí o no? Por los cuales ellos han podido recibir la salvación. ¿Sí o no? 9. Que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor
lo que es primera parte del Evangelio de Cristo y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Lo que es que la resurrección de Jesucristo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos versículos se cumplieron en mi corazón. Pues yo confesé con mi boca que Jesús es mi rey, Jesús es mi dueño. Él es digno de ser llamado mi dueño. Porque Él compró, ¿qué compró? Compró a mí, a mi vida, a mi tiempo, por precio. ¿Sí? Por eso yo soy de Él. Cuando yo creía en el Evangelio de Cristo con mi corazón, en aquel momento yo alcancé a la justicia de Dios. Yo pude alcanzar a la justicia de Dios. Por eso aquí dice 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón, ¿qué dice? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso yo confesé que soy un justificado. Ya mi corazón es muy justo, muy limpio, también muy puro por la sangre de Cristo. También yo soy un justo por la resurrección de Jesucristo. Si Él no se hubiera resucitado al tercer día, no habría podido confesar que somos justos. Cuando Él murió en la cruz, también morimos juntamente con Él. Cuando Él se resucitó al tercer día, también nos hemos resucitado juntamente con Él como una nueva criatura. ¿Sí? Ahora Jesús y somos ¿qué? Somos ¿qué? Una sola carne. Él no puede tirar a nosotros, porque ya somos unos, un cuerpo. Por eso. Por eso Él quiere proteger a nosotros. Como que ustedes quieren proteger a sus cuerpos. Pero el Evangelio de Cristo hoy en día no funciona bien en el corazón del hombre. Por eso confesando que todavía soy pecador, mi corazón está muy sucio. Perdóneme, Señor, soy un pecador, Señor. Pero en el caso de Abel, ya había alcanzado a la justicia de Dios. ¿Sí o no? Abel era un pecador o era un justo. Justo. ¿Sí o no? Por eso, yo pude confesar con mi boca que
Ah, soy un justo, soy un perfecto, sobre todo mi alma es muy perfecto. Soy un justificado por el Evangelio de Cristo. Todavía ustedes están confesando que soy pecador, pecador. Quiere decir que el Evangelio de Cristo aún no se cumple en ustedes. Hoy explicaba dos funciones, dos tipos de funciones. Primero, la función de la ley de Moisés y la función del Evangelio de Cristo. Por último, Romanos capítulo 3. El versículo 23. Por cuanto todos pecaron, ¿sí o no? Y están destruidos de la gloria de Dios. Todos, algunos no, todos pecaron. Y están destruidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí dice justificados. Jesús es el Señor, lo que es la primera parte del Evangelio de Cristo. Y segundo, la cruz de Cristo. Por último, la resurrección de Jesucristo, por la cual ahora somos justificados. Amén. ¿Todavía quieren confesar que soy pecador o pecadora? Por eso quiero que ustedes puedan confesar que somos justos. También mis almas son perfectos. Por Jesucristo. Hoy hasta aquí oremos.